Como todos ustedes saben, este 2025 en el canal de Berenjena Films será recordado como el año de Superman, que es una de las películas que más espero desde hace tiempo. Bueno, antes de llegar al estreno de la misma, te recuerdo que estamos haciendo un camino hacia ella, el cual empezó con un video explicando por qué James Gunn es la persona indicada para DC, después con la reacción y explicación del primer tráiler de Superman, y ahora todo eso nos ha llevado a hablar de los proyectos del director James Gunn dentro del género de superhéroes. Ya repasamos Guardianes de la Galaxia, volumen 1 y volumen 2, pero ahora nos toca hablar de su primera creación dentro de la compañía de DC Comics. Estamos hablando de The Suicide Squad, y esto es Berenjena Films. Primero que nada, tenemos que tener algo bien en claro, y es el por qué existió esta película. Y es porque ya en el lejano 2017, Gunn había consolidado su estancia en Marvel, siendo una pieza clave dentro de la empresa, y encargándose totalmente de los Guardianes de la Galaxia. Y no solo eso, sino que además se le había anunciado como el encargado de llevar el mundo espacial de Marvel, y todo parecía ir bien. Pero fue en el 2018 cuando toda esa paz se derrumbó repentinamente, ya que un tweet filtrado de Gunn de hace años, donde Gunn básicamente hacía chistes racistas, pederastas y demás, salieron a la luz. Disney de esta manera cortando relaciones con el director en ese momento. Y bueno, con James Gunn despedido, siendo una de las piezas vitales de Marvel, había una empresa que justo estaba en horas bajas. Bueno, ¿qué digo en horas bajas? Básicamente había una empresa que en aquel momento era todo un desastre. Y como casi siempre, esa empresa era DC, con un desorden en su universo cinematográfico, peleas con la mayoría de sus actores y directores. Y bueno, básicamente DC en ese momento vio que Marvel dejó un paquete de papitas en la mesa y dijo: ¿te la comes tú o me la como yo? ¿Te la comes tú o me la como yo? Mejor me la como yo. James entró al estudio de Warner Bros. Y sabíamos que este iba a dirigir algo para DC. El estudio presionó para que en el 2018 hiciera una película de Superman, de preferencia una secuela de Henry Cavill como protagonista, lo cual en aquel momento él rechazó, ya que en sus propias palabras, él sentía no conocer lo suficiente al personaje como para encargarse de esta tarea. Y fue ahí donde ahora sí tomó la decisión de hacer algo que él sí conocía a la perfección, y eso fue The Suicide Squad. Como dato curioso, y antes de pasar a hablar de la película, en sí Gunn ha dicho en diversas entrevistas que fue durante el rodaje del Escuadrón Suicida donde él empezó a escribir el guión de Superman, ya que ahí fue donde encontró un motivo para hacerlo. El director no ha dicho nada de esto, pero personalmente creo que es porque mientras se rodaba The Suicide Squad, lamentablemente el padre de James Gunn perdió la vida, y en cierto punto la película de Superman servirá como un tributo a su padre. Incluso el día de su estreno, 11 de julio, es el día que el padre del director cumplía años. Pero en fin, volviendo al tópico, y esa es la historia de cómo se creó The Suicide Squad. Y así fue como llegamos a ver esta secuela, que no es una secuela. No hay un 2 en el título, como puedes ver, porque la película te grita desesperadamente que no necesitas ver esa otra cosa. Te dice: vente conmigo, que yo sí soy entretenida y buena. De esta manera, es como los primeros 10 minutos de la película te plantean todo el concepto del The Suicide Squad, el cual, en pocas palabras, es un equipo comandado por Amanda Waller que está hecho para hacer misiones imposibles, todo esto por villanos obligados a hacerlas si no mueren, y vuelvo a repetirlo. Todo este concepto explicado en 10 minutos en esta película, en el 2016 te lo explican en 1 hora y 20 minutos. Y es que constantemente The Suicide Squad hace referencia al primer intento de llevar a este grupo a la gran pantalla. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Deadshot? Ok, bueno, tal vez tengo que ser un poco más específico. ¿Se acuerdan cuando Will Smith actuó de un criminal con una buena puntería que quería hacer todo por su hija? Bueno, acá tenemos a Bloodsport, que en esencia es lo mismo, solamente que más cool, más desarrollado y sobre todo mejor escrito que el primero, y este patrón se repite. ¿Recuerdan a Killer Croc? Era un monstruo sin amigos, que hablaba poquito. Bueno, aquí tenemos un monstruo sin amigo, que claramente está hecho para vender juguetes, pero yo no voy a caer en... Mano. Sí. Ok, me atrapaste.
toma todo mi dinero, pero dame algo de King Shark en este momento. Y bueno, el único personaje que se repite su papel es el de Harley Quinn, pero he de decir que a mí me gusta más esta versión, porque vaya, solo basta con ver esta escena para entenderlo todo. Bueno, también vuelve Boomerang, pero para entender su participación en esta película, debemos de irnos una vez más a la de 2016. ¿Recuerdan que en esa peli había un tipo que se llamaba Slipknot, el cual muere en su segunda escena? Bueno, ese chiste es reutilizado en esta película, pero a la quita potencia, ya que apenas inicia, se mueren no solo uno ni dos, sino 6 personajes, y entre ellos está Boomerang. Lo cual hace más sentido al nombre del grupo, el cual es el Escuadrón Suicida. Mientras que en la otra solo se morían 2, en esta se mueren 8 personajes. Joder, esta peli fue una matanza, si lo pensamos bien, pero a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, esta escena donde mueren muchísimos personajes funciona perfectamente, ya que a la par de ella vemos como otro grupo de 5 personas llega a la isla desde otro lado, es decir, que Amanda Waller usó a los débiles como carnada para que este otro grupo pudiera llegar fácilmente. En el 2016 el chiste es, jaja, Slipknot es tonto y se murió. Esta escena sirve como desarrollo a Amanda Waller para que puedas ver en pocas palabras lo hijo de perra que es. Y ahora sí, es momento de hablar del equipo principal. Mientras que en el 2016 la reflexión era todos somos criminales y somos lo mismo, lo cual terminaba siendo un poco aburrido porque no había ningún conflicto entre ellos, acá directamente todos son muy distintos. Por ejemplo, Bloodsport es un cazarrecompensas, el cual siempre ha asesinado por dinero. Peacemaker parece ser lo mismo, pero en realidad él, en su arrogancia, cree que en verdad está buscando la paz y haciendo bien. La rivalidad de estos dos es porque Peacemaker se cree bueno y Bloodsport lo cree un hipócrita. Más allá de eso, los demás son tan diferentes entre sí, tanto que hay un momento donde hasta Nanaue se intenta comer a Ratcatcher 2. Y una vez más, volvemos a una de las cosas que yo personalmente más admiro de James Gunn, y es su imaginativa a la hora de grabar. Cada centímetro es hermoso. Por ejemplo, la escena donde Peacemaker y Bloodsport compiten para ver quién mata mejor me parece hermosa, y más el chiste final de cómo a todos los que mataron eran en realidad buenas personas. Más allá de eso, aquí es donde podemos ver una crítica social enorme al gobierno de los Estados Unidos, usando a un personaje tan icónico como Starro, quien es el primer villano de la Liga de la Justicia en los cómics, y gracias a ver lo que hacen los gobiernos con todo esto, de repente como que todo este grupo de criminales no parecen tan malos, y más allá de eso, te das cuenta de que dentro de ellos tan solo hay un sufrimiento. Nos cuentan el origen de Ratcatcher 2, y aunque nos cuentan un poco del pasado de Bloodsport, indirectamente también podemos empatizar con Peacemaker, por la expresión que este hace. Ambos sabemos que comprende por lo que está pasando o lo que ha pasado Bloodsport en un pasado. Y por ejemplo, escenas como esta nos hacen entender que incluso Nanaue es alguien que se siente solo. Al final del día son rechazados de la sociedad, los cuales solo llevan dolor dentro de ellos. Tanto es así que cuando los vemos hacer algo tan simple como tomar unos tragos o bailar, en verdad te alegras por ellos. La película avanza y aquí tenemos el momento más triste de todo, la muerte de Milton. ¿Quién es Milton? No. Ok, bueno, me equivoqué. Mueren 9 personajes, no 8. Pero en el caso de Milton, murió como un héroe, dejándonos uno de los chistes mejor contados de toda la cinta. Más allá de eso, la historia avanza, y una vez más, podemos ver la dualidad y diferencias entre este equipo, que llega al límite cuando Peacemaker mata a Rick Flag. Un Rick que, a pesar de que tiene menos participación en esta parte que en la de 2016, creo que esta lo volvió más icónico, y en fin, ya para el final, podemos verlos al fin funcionar como un equipo. Al contrario que en el 2016, donde literalmente vencieron a la magia con una bomba y un balazo. Aquí todos tuvieron una función en la batalla final, y es donde podemos ver la enseñanza más grande de esta película. Las ratas son las más repudiadas de todas las criaturas, mi amor. Si tienen un propósito, también nosotros.
Recuerdo que la primera vez que vi The Suicide Squad salí llorando con el momento de las ratas. O tal vez fue porque fue el mismo día que Messi anunció que se iba del Barcelona. No lo sé, pero lo que quiero llegar es que creo que el punto más fuerte de esta película es que todos tenemos a nuestro personaje favorito diferente. Hace poco lo vi con mi novia y, por ejemplo, ella quedó fascinada con Peacemaker y Nanaue, que este último no entiendo cómo no te podría enamorar. Mano. Pero yo personalmente siempre amaré a Ratcatcher 2 por encima de todo, y a Peacemaker también. Pero es que todos los personajes son tan geniales que te prometo que habrá gente que te diga que su favorito es Polka Dot Man y así sucesivamente. En definitiva, yo amo The Suicide Squad. Creo que si tan solo se hubiera estrenado la película fuera de la pandemia, en verdad, esta hubiera sido un éxito enorme. Así que por todo eso y mucho más, personalmente yo decido colocar a The Suicide Squad en el lugar número 1 de mi top. Pero esta es mi opinión y ahora dime tú qué opinas aquí abajo en los comentarios. ¿Te va gustando el top? ¿No te va gustando? ¿Estás de acuerdo? Déjame saberlo, me encantaría leerte. Además de eso, te invito a acompañarme en el siguiente video de este camino a Superman, donde tocaremos la serie de Peacemaker, el baile que salvó a DC. Mi nombre es Johan Portillo y esto es Berenjena Films. Chao.